Hola, hola, buenos días al Espíritu Santo. Estamos en un devocional más. Así que bueno, el tema de hoy es ya no hay condenación. El tema de hoy es ya no hay condenación. Me voy a basar en Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que bueno, pues con este versículo iniciamos y le damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque nos permite seguir estudiando la palabra. Aquí en Romanos capítulo 8, bueno, yo les recomiendo que lean todo el contexto, ¿verdad? Siempre he pensado en una frase que aprendí en un instituto que dice, verso sin contexto es un pretexto. Verso sin contexto es un pretexto. ¿Por qué? Porque a veces usted y yo nada más tomamos lo bonito de lo que es la palabra de Dios. Un ejemplo claro es Filipenses 4:13. Pero para que Pablo haya escrito Filipenses 4:13, tuvo que haber pasado un proceso gigantesco por el cual pasó por muchas cosas y por eso él se atreve a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hubo un contexto para poder llegar a ese texto, pero a veces a la gente solamente le gusta la recompensa y no el sacrificio. Así que aquí también en Romanos 8 dice que ya no hay condenación. ¿Y cuántos se alegran de esto, verdad? Todos los que tenemos a Cristo Jesús sabemos que ya nuestro pasado, todas las cosas que habíamos hecho, ya no nos pueden condenar, porque ese pecado nos iba a llevar a la muerte. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, dice la palabra que es vida eterna en Cristo Jesús. Pero ahora que nosotros estamos viviendo bajo la gracia o viviendo en el Espíritu, como tiene este título aquí, Romanos capítulo 8, tiene un título que dice viviendo en el Espíritu y es viviendo en el Espíritu con E mayúscula. Siempre les he explicado que con E mayúscula es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo que es viviendo en el Espíritu, es que nosotros tenemos que andar siempre en esa llenura del Espíritu Santo para poder nosotros, pues ahora sí que reclamar esa palabra de ya no hay condenación para nosotros. Pero imagínense, voy a ponerle un ejemplo. Supongamos que usted recibe a Cristo, no sé, lo recibió hace un año y usted empezó a caminar en el Espíritu, bajo la gracia, sin esa condenación. Pero usted decide apartarse de Dios, decide volver a sus mismas prácticas de antes, decide blasfemar contra el Espíritu Santo, decide enfriarse, decide, porque Dios nos da un libre albedrío, ¿verdad? Decide hacer su vida sin el Señor, porque no lo ve tan importante porque para usted ya es salvo, ¿verdad? Eso es abusar de la gracia. Entonces, ¿usted cree que esta palabra va a operar en nosotros? No. ¿Por qué? Porque si está diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, termine leyendo. Dice, a los que no andan conforme a la carne. ¿Cómo? A los que no andan conforme a su carne, conforme a sus deleites, a sus placeres, a todas esas cosas que a veces nosotros queremos seguir haciendo, cosas que ya habíamos dejado antes. Ejemplo, las bajas pasiones, los vicios, los placeres, eh, y empezamos con qué tanto es tantito, puedo pecar ahorita y al rato le pido perdón a Dios, eh, no pasa nada que hoy no vaya a la iglesia, no pasa nada que en 2 fines seguidos no vaya a la iglesia, ay, Dios no se va a enojar porque un mes falte, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, empezamos nosotros a darnos como esa libertad de poder hacer nuestra voluntad y no la del Padre. Entonces, esta palabra para mí de ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para mí tiene un super peso, un peso eh, de responsabilidad, ¿verdad? Porque si Él me está prometiendo a mí que ya no hay condenación para mí, que yo he sido libre de esa condenación, que ya no merezco el infierno, que ya no el pecado, que
era dueño de mi vida, el pecado que me inundaba, el pecado que me manchaba delante de Dios, ya no me condena porque ahora quien me salva y me justifica es Jesús. ¿Cómo puedo yo jactarme de una salvación que no estoy practicando o que no estoy viviendo, verdad? Dice a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice, escucha esto, porque la ley del Espíritu con E mayúscula, o sea, el Espíritu de Dios, porque la ley del Espíritu, o sea, de Espíritu Santo, de vida en Cristo Jesús, que dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche, en el 3, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la justificación del pecado, por cuanto era débil por la carne, Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, ¿sí? Pero, dice aquí, los que son del Espíritu, con E mayúscula, o sea, los que son del Espíritu Santo de Dios, las cosas, dice, ¿dónde soy? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, del Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu Santo pensamos nosotros y andamos nosotros. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, si tú y yo empezamos a darle placer a la carne, empezamos a darle placer a través del pecado que antes nos dominaba y volvemos a estas prácticas, ¿usted cree que ya no habrá condenación? La Biblia dice que tengamos cuidado. Todo aquel que crea que está firme, cuídese que no caiga, ¿sí? Y que no vayamos a caer de aquella salvación tan grande. O sea, claro que hay muchos versículos donde dice que podemos caer de la gracia, que podemos nosotros perdernos. Claro que sí hay versículos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, no porque de nosotros dependa la salvación, porque dependió de Jesucristo, pero sí el permanecer, porque vuelvo a decirlo, el Señor nos da un libre albedrío, porque dice que si Él quitó las ramas originales, porque a lo suyo vino y no le recibieron, las quitó y nos puso a nosotros ramas silvestres, ramas injertadas, que no va a hacer él lo mismo de quitar las injertadas y volver a poner las originales, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí es muy clara la palabra. Dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, se da cuenta aquí que también esto me llama mucho la atención. Dice que dice, escúchelo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Todo aquel rebelde, todo aquel que está en rebelión, ¿verdad? Nunca va a poder sujetarse a la ley de Dios. Y tampoco dice, y los que viven según la carne no van a agradar a Dios. Entonces, vuelvo a lo mismo, Romanos 8:1. Está diciéndote, ahora pues no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme al Espíritu y no conforme a su carne. Entonces, yo creo que esa es una palabra en la cual hoy podemos meditar en este día. Podemos estar meditando porque ¿cuántos de nosotros pudiéramos estarnos jactando de ser salvos y diciendo, no, mis pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados, así que pues yo puedo seguir pecando deliberadamente? No, de ninguna manera, decía el apóstol Pablo. Tengamos mucho cuidado de jactarnos, de creernos que ya la libramos, porque una cosa he aprendido y quiero siempre les ejemplifico esto. Este es mi anillo de matrimonio. Este es un anillo de matrimonio. Pero antes de tener este anillo, yo tuve otro anillito.
Vamos a poner este que está aquí, ¿sí? Supongamos que este fue mi anillo de promesa. Entonces, cuando uno, antes de casarse, te dan un anillo de promesa. Ese anillo de promesa te lo dan como promesa de que te vas a casar, ¿verdad? Repito, este es mi anillo de matrimonio, este es mi argolla de que ya estoy casada. Ese es mi anillo, mi argolla de que ya estoy casada. Pero cuando a mí me dieron un anillo de compromiso. Ajá. Entonces, ese anillo de compromiso simbolizaba que no estaba casada, pero yo ya estaba comprometida con alguien, o sea que no podía andar saliendo con otro chico, no podía andar para allá y para acá con alguien más, porque yo ya estaba pedida y apartada, esperando el día de mi boda. Entonces yo me tenía que guardar como en santidad, guardarme para mi esposo, esperar el tiempo de Dios, todo eso porque estaba yo esperando la promesa de casarnos. ¿Me explico? Entonces, aún no han sido las bodas del Cordero. Y usted y yo ya hicimos, ya recibimos el anillo de la promesa. O sea, recibimos a Cristo. Tenemos a Cristo, pero estamos esperando ahora que Él regrese por nosotros para irnos a las bodas del Cordero. ¿Y qué pasa si yo tengo ese anillo de promesa y me ando portando mal? O como algunos hacen, que se quitan su anillo para hacer creer que andan solteritos o solteritas y andan para un lado, para otro, dándole vuelo en la carne, al fin que todavía no está la boda, así que están aprovechando un poquito antes de casarse, están dando placer a la carne, en lo que se casan. ¿Y qué va a pasar? Que cuando venga el novio por la novia y encuentre que no está ya comprometida, no hay tal boda, no hay tal boda, ¿sí? Entonces, qué importante es saber que usted y yo ya no estamos condenados, ¿sí? No hay ninguna condenación. O sea, el diablo ya no nos puede condenar más del pecado pasado. Pero a partir de que usted y yo fuimos perdonados, hay una historia que se está escribiendo día con día. Unos capítulos nuevos como en el libro de los Hechos, de todo lo que usted y yo estamos haciendo después de que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo hoy en día para poder llegar a esas bodas del Cordero? Recuerde, ya nada nos puede condenar, pero a veces nosotros mismos nos estamos condenando con nuestras acciones. Amén. Así que es importante que estemos meditando que si el Señor Jesucristo nos quitó de toda condenación, que si el Señor Jesucristo no escatimó su propia vida, que Dios no escatimó a su unigénito Hijo, y que se dio sin reservas el Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros nos aferramos a seguir o querer seguir viviendo en el pecado, jactándonos de que ya no hay condenación para nosotros? Tenemos que aprender a caminar en Dios y pedirle ayuda cuando tú y yo sintamos que nos queremos quitar el anillo, como que no, hombre, es que quiero ir un ratito para allá, pero no quiero que sepan que estoy comprometida, entonces me lo voy a quitar un ratito, ¿verdad? ¿Y quién no te dice que en ese ratito tú mueras cuando tú te lo quitaste? Entonces, hay que estar analizando qué estamos haciendo nosotros. Si realmente hay un compromiso y se hace válida esa salvación, ya no hay ninguna condenación a los que estamos en Cristo Jesús, pero dice claramente a los que andan conforme al Espíritu, a los que andan conforme al Espíritu y al Espíritu de Dios, ¿sí? No conforme a la carne. Entonces, en ese día es una bonita palabra para estar meditando sobre nuestros caminos y para estar agradecidos que ya la condenación de la paga del pecado, ¿verdad? Que venía la muerte a nosotros, Jesucristo la quitó por nosotros. Jesucristo cumplió esa ley y fue el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Entonces, cuidemos esa salvación tan grande. Dios te bendiga, espero que haya sido de gran bendición este mensaje. Compártelo
compártelo para quien tú creas que puede ser útil ese mensaje. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.